Bueno, ya hemos completado aforo. Por aquí estoy escuchando a alguien que está diciendo, es lo más importante lo que está haciendo, no os preocupéis que José Manuel os lo va a explicar todo desde el principio. Y bueno, simplemente era un poco lo que contaba al principio. El jamón nos gusta, yo creo que prácticamente a todos. Yo no he conocido a nadie o muy pocas ocasiones a personas a las que no le guste el jamón. Estamos hablando de que es un producto estrella, un producto nuestro. Nosotros también estamos muy rodeados de dehesas y tenemos un paraíso para poder criar el guarro y secar el guarro. Hay mucha tradición. Aquí en Chillón hay una enorme tradición de la matanza, enorme tradición del secado, el curado de jamones. Pero una cosa que es muy importante es que es un producto tan especial como el nuestro, hay que acabarlo bien. O sea, desde que el producto se seca, se cura y está en nuestra bodega hasta que lo llevamos hasta el plato, ahí hay un proceso intermedio donde tenemos que tener un máximo respeto por la pieza, porque no es lo mismo disfrutar de un jamón bien cortado que de un jamón mal cortado. Vamos a decirlo así de alguna manera. Un buen jamón podemos estropearlo si no lo cortamos bien, y un jamón que no es tan bueno puede ganar con un buen corte. En ese sentido yo creo que es importante poner en valor la figura del cortador de jamón. En este caso tenemos con nosotros a José Manuel Morales, cortador de jamón, que es una auténtica estrella. Realmente estamos hablando de un profesional con muchísimos años dentro del sector, que está trabajando muchísimo. Un fuerte aplauso para José Manuel. Lleva muchísimos años, es un excepcional profesional y además también es alguien muy especial a la hora, con mucha profesionalidad a la hora de explicarlo. Yo creo que uno de sus secretos de su profesionalidad está en que le apasiona el mundo del jamón, le apasiona el mundo del corte y también le apasiona contarlo, le apasiona explicarlo y compartirlo con todos los demás. En ese sentido, digamos que es una persona especialmente generosa, con la que da gusto compartir eventos como el que estamos disfrutando aquí, y yo creo que es lo más importante, ponernos siempre que lo veamos muy cerca de él, porque él nos lo va a agradecer casi siempre con un poquito de jamón, y eso es la mejor manera, la manera más generosa y más cariñosa que nos podemos relacionar con José Manuel. Entonces, no me enrollo mucho más, le paso la palabra a José Manuel, vuelvo a pedir un fuerte aplauso y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. José Manuel, adelante. Buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenidos a esta masterclass de corte de jamón. Es para mí un placer volver otra vez a Chillón a introducir en sus venas la cultura del corte de jamón. Algo que poco a poco estamos consiguiendo desde la asociación regional. Yo vengo desde muy cerca, desde Corral de Calatrava, del catering El Bosque, y vengo a explicarles un poco, en el tiempo que tenemos, de técnica, prevención de cortes, porque el público que tenemos hoy son todos usuarios domésticos, por lo que para mí he introducido este apartado porque está resultando muy favorable, es decir, prevenir los accidentes en casa y evitar el corte del cuchillo en nuestras manos. Entonces, para mí, algo muy principal es, para evitar que eso ocurra, es que los cuchillos corten. Cuanto más corte un cuchillo, menos se van a cortar ustedes. Es muy importante que el filo esté perfecto. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que hacer fuerza. Cuando ustedes cojan una loncha de jamón, el cuchillo, sin esfuerzo, debe de lonchear. Si para ustedes el cuchillo no corta, ya viene la fuerza. Cuando se escapa, golpea. Al golpear, se corta. Entonces, muy importante para evitar estos accidentes en casa es que el cuchillo esté muy afilado. Eso es algo primordial. Otra cosa que yo recomiendo es que la base no se mueva. No van a tener un jamonero de este tipo porque no son profesionales en sus casas, pero siempre recomiendo que tengan un jamón que pese, un jamón con una buena base. El jamonero que ustedes tienen, que les regalan con el jamón, adáptenlo, pónganle una madera de peso, unas ventosas, para que el jamón no se mueva. Cuando esté bien fijado aquí, mi jamón está suelto, no está sujeto, yo no tengo ningún clavito, nada, simplemente la fuerza está aquí. ¿Qué vamos a ganar? Pues que el jamón está suelto y nosotros no tenemos que tocar. Ustedes no tienen que estar en la cena de Navidad, el cuñado agachando la pata y ustedes cortando. Eso al final
provoca accidentes. Esas son dos normas muy importantes. La tercera, que el otro día lo viví en directo con un compañero, los cuchillos del suelo no pasan. Cuando un cuchillo cae al suelo, de ahí no pasa. Nunca intenten agarrarlo al vuelo. Es un accidente que ocurre más veces de la que ustedes pensamos. Está en la encimera, el cuchillo se viene y cuando va a caer le echamos mano. Raja segura, el peso del cuchillo está en el mango. Entonces el cuchillo cae a plomo. Siempre que lo cojan es accidente. Son cosas que parecen pequeños detalles, pero que podría narrarles miles de accidentes domésticos por culpa de esos pequeños detalles. Para mí entonces es muy importante, antes de empezar a cortar, que conozcamos un poco la prevención de esos riesgos. Las herramientas al uso para una corte de casa, nosotros verán que llevamos una manta de cuchillos muy grande, en definitiva utilizamos 3. Lo otro son herramientas por si nos falla el afilado de un cuchillo y demás. Pero con estas 3 piezas es suficiente para que ustedes hagan un corte en casa. Es decir, hasta le suprimiría. Con estas 2 piezas hacen un corte. ¿Por qué? Porque la puntilla nos va a ayudar a limpiar, porque siempre hay que preservar el filo del cuchillo de corte jamonero, que tiene que estar muy afilado. Siempre hay que mantenerlo y protegerlo lo máximo posible. Con la puntilla nos ayuda a limpiar y cuando llegamos a los huesos nos ayuda a ir limpiando para que sacamos el corte recto. La masterclass comienza aquí, pero continuará en un stand para que vean. Si los que quieran irse acercando, vamos a cortar la pieza completa después en el stand. Van a ir viendo cómo la pieza va bajando y siempre se mantiene recto. Siempre evitamos la curva de la sonrisa en el jamón. ¿Por qué es tan importante que el jamón vaya bajando recto? Porque yo les puedo asegurar que cuando ustedes tienen el jamón en casa y empiezan el primer día con una ilusión, todos cortar el jamón, no damos abasto, ¿sabes? Se lo van quitando del plato y eso. Cuando pasa una semana, el jamón empieza a ponerse un poco reseco por aquí, un poco reseco por allá, levantamos el trapo y no nos apetece ni cortarlo. ¿Por qué? Porque el primer sabor lo da la vista. Entonces, nuestro propio jamón no nos apetece porque lo tenemos hecho trizas. Entonces, si ustedes mantienen el corte lo más plano posible, lo más recto, lo menos oxidado, siempre les va a apetecer cortar jamón. Y eso es muy bueno, porque estarán entrando en la cultura del corte de jamón, lo van a saborear, lo van a disfrutar. Entonces, por eso es tan importante el mantenimiento. Han visto de que yo no he limpiado la pieza entera, la voy a gastar entera. Yo lo hubiese limpiado, pero la he dejado así. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo del jamón es el oxígeno. Cuanta más parte tengan ustedes al descubierto, el jamón más se oxidará. ¿Qué pasa? Que al oxidarse el jamón vamos perdiendo matices que nos ha ido dando durante todo el tiempo. Entonces, el jamón hay que descubrir lo que vayamos a cortar. Si ustedes van a cortar un plato, limpiamos un poquito por aquí, un poquito por acá, y que hemos llegado, volvemos a limpiar, pero no limpien todo. No limpien todo porque lo que consiguen es oxidación en el jamón. Y abrimos focos, los que quitan la cadera. Es que si abrimos y quitamos una cadera al jamón para que nos resulte más cómodo cortarlo, que ahora les demostraré que no, más cómodo cortarle, estamos abriendo un foco en el jamón, un foco que nos está oxidando la pieza y nos está favoreciendo que nos entren cualquier microorganismo. Entonces, siempre la pieza lo más tapada posible, lo más cubierta para evitar todos esos accidentes. ¿Por qué les decía que si le quitamos la cadera, el jamón es peor cortarlo? Ustedes, no sé si se la han quitado alguna vez o han comprado una paletilla semideshuesada que viene más al vacío. Cuando ustedes la han puesto en el jamonero, no han sido capaces de sacar una loncha porque ha empezado el jamón a bailar. Porque no tiene hueso, le hemos perdido la estructura ósea, la hemos perdido.
Entonces no tiene estabilidad. Cuando ustedes empiezan a cortar, el jamón empieza a bailar. Y es difícil, tienen que estar sujetando con el peligro de cortarse. Entonces es muy importante que no quiten huesos a la pieza, aunque lo vayan a comer entero en el bautizo, en la comunión o en la fiesta de cumpleaños, porque van a perder estabilidad. Siempre tienen que mantener firmeza dentro de la pieza. Es muy importante mantener esa firmeza. Esos son aspectos que les recomiendo para el corte de jamón en casa. Son pequeños consejos que le van a ayudar a lo que nosotros buscamos, disfrutar del corte del jamón, porque nosotros vemos el jamón en el supermercado y a lo mejor no le estamos dando el valor que tiene, pero no sé si se han parado a analizar, están en zona de crianza, desde que llega la inseminación a la hembra hasta que el jamón llega a nuestras manos, ha habido mucha gente, más de la que ustedes se imaginan, cuidando y dándole forma a esta pieza, con una buena alimentación, con una buena matanza, sin maltratar las piezas, con mimo en las cámaras de reposo. Entonces, para mí es muy importante que cuando la parte final, que es la que nos toca a nosotros o a ustedes en su casa, que es degustarlo, le demos el valor que eso tiene, valoremos el trabajo de tanta gente que hay detrás. Entonces, para mí es muy importante que respetemos siempre la pieza. A mí también me gusta el jamón en tacos gordos, claro. ¿Por qué? Pues porque corto una loncha y la pongo en el pan, que me la tomo en trozos pequeños, porque en trozos pequeños saboreamos, pero siempre manteniendo la dignidad de la pieza, siempre mantengamos la pieza en el mejor estado posible para seguir degustando, para que nos apetezca comerlo siempre, que podamos apurar el jamón de principio a fin. ¿Qué problema les suele surgir a ustedes en su casa? Pues que el jamón lo tienen así y cuando llegan al hueso no pueden, siempre les cuesta cortar esa parte y van dejando toda la parte de la cadera, toda esta parte la van dejando. Todo esto se les queda ahí. Se les queda, ¿por qué? Porque les resulta incómodo. Pues yo les doy un pequeño consejo. Con un simple taquito de madera que ustedes coloquen en el jamonero, cuando le dan la vuelta, van a ganar altura. Al ganar altura, les va a resultar mucho más cómodo cortar esas lonchas pegadas a la cadera. ¿De qué forma? La puntilla es forma muy importante en el corte del jamón. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ir despegando la carne pegada al hueso. Siempre que vayan ustedes pegando, van a poder apurar esas lonchas fácilmente. ¿Qué evitamos con despegar esas lonchas? Muchas cosas. Lo primero, que el cuchillo no se desafile. El mayor problema que tiene el cuchillo es que por microgolpes se desafila. Si ustedes tienen un hueso, no lo desprenden y cuando llegan al hueso hacen así, se han quedado sin filo. Se han quedado sin filo. Cuando ustedes tengan un cuchillo bien afilado, fácilmente pueden cortar 10-12 jamones sin tocarlo. Con un poquito que le den con la chaira, lo mantienen. Lo mantienen, pero hay que evitarlo. ¿Dónde tienen el cuchillo en su casa? ¿Dónde los tienen habitualmente? ¿En el jamón? En el cajón, claro. El mejor sitio. ¿El mejor sitio para qué? Para que se desafile. Cada vez que ustedes abren y cierran un cajón, los cuchillos empiezan a golpearse. ¿Qué pasa? Que los desafilamos nosotros mismos. Yo siempre recomiendo un taco de madera y sobre todo protegidos. Todos los cuchillos vienen con una funda. Esta funda no viene para que quede mono, no, viene para evitar. Si ustedes mantienen en su funda el que trae el cuchillo cuando lo compran, ya evitan microgolpes. Yo prefiero que los tengan en un taco de madera o de silicona, pero si los tienen que tener por circunstancias de espacio en el cajón, protéjanlo. No solo el jamonero, todos los cuchillos, si quieren que corten, tienen que estar protegidos para evitar los microgolpes y que se desafilen. Y cuando vayamos a cortar, el cuchillo esté en su momento óptimo de uso. Siempre
para cortar, que no tengamos que andar. Que se nos va un poco, le damos un poco con la chaira, esto no afila. Esto no afila los cuchillos. Esto sienta el filo del cuchillo, pero no lo afila. Esto lo único que hace es sentar el filo, ¿vale? Para que nosotros vayamos a cortar, pero no es un afilador. Es para que el cuchillo se quede el filo sentado, pierda esos micro golpes. ¿Por qué? Pues porque si ustedes le dan mucha caña al cuchillo con esos, ustedes cuando cortan, el cuchillo suena en la carne. Está serrando el cuchillo, no está loncheando, está serrando. Y si no, se dan cuenta ustedes que la carne no les queda tersa como queda aquí, les queda con marquitas. Es porque el cuchillo está serrando. Entonces ahí entra la chaira. ¿Para qué? Para sentar ese filo, para que el corte sea lo más limpio posible. Esos son pequeños consejos que yo les doy para el corte de jamón en casa. ¿Algo más que les puedo decir? Sí. ¿Cuántos cuchillos jamoneros han comprado en su vida para sus casas? Muchos. La mayoría, muchos. Y muy baratos. Si todo ese dinero lo juntan en un solo cuchillo de un precio de 20, 25 euros, ya no tienen que comprar más. Con ese cuchillo tienen para su generación y la siguiente. Cualquier cuchillo de estos tendrá 15 años. Están igual que el primer día. ¿Por qué? Pues porque afilamos con láser, afilamos tal, y no tienen desgaste, no tienen ningún desgaste. Entonces, yo les recomiendo que hagan un gasto. Un buen cuchillo les va a ayudar a lonchear y a evitar muchos problemas. Esos cuchillos les va a ayudar. Entonces, cuando tengan que comprar un cuchillo, uno bueno para siempre. No les va a hacer falta más. Con ese se van a aburrir. Van a tener el cuchillo toda la vida, siempre y cuando lo mantengamos y lo cuidemos. Antes, mientras limpiaba la pieza, me estaba comentando que estaban preguntando que era lo más difícil, era limpiar la pieza. Es complicado limpiar bien la pieza, pero lo importante es, lo primero, que piensen que lo que yo he hecho es lo contrario que tienen que hacer ustedes en casa. Yo he limpiado la pieza para evento, es decir, nosotros los profesionales cortamos de principio a fin la pieza, empezamos por maza, porque es la parte, porque técnicamente es mejor para nosotros empezar el jamón ahí. Sin embargo, ustedes no, ustedes deben empezar con la pezuña hacia abajo, siempre en babilla. Es muy importante que empiecen en babilla. ¿Para qué? Para evitar que el jamón se seque. Si ustedes se comen primero la parte magra, la parte que está con la veta infiltrada, que está grasa, que aguanta, entonces comerán un jamón. Si tienen un evento, para adelante, se lo van a comer entero, da igual. ¿Por qué? Porque si tiene que sobrar algo, que quede la parte menos sabrosa. Nos comemos la parte más rica. Para algunos, para mí la más rica es el jarrete, pero bueno, es más difícil de comer, una textura de muchos nervios, pero aporta mucho más sabor. Entonces, esos son pequeños consejos. Yo lo que he hecho ha sido, con el cuchillo, he hecho una incisión en oblicuo por debajo del codo para ir terminando ahí. ¿Por qué? Pues porque toda esta parte que he quitado de ahí no es comestible. Entonces, luego he marcado con la puntilla, pero eso es muy técnico, porque ya les he explicado que para ustedes lo mejor es que vayan quitando poco a poco. ¿Que van a cortar mucho porque es el cumpleaños? Bien, bajan un poco más. Yo lo que he hecho ha sido coger la puntilla He cogido la puntilla desde la marca de la incisión y he marcado recto. ¿Para qué? Pues para lo que estamos buscando antes, para tener una visibilidad, algo que nos apetezca. Y entonces es más fácil, ¿por qué? Porque vamos terminando ahí y vamos limpiando la pieza. Entonces nos queda el jamón dibujado, por una parte y por otra. Algo que
es muy normal que nos digan que tiramos mucho jamón. Nosotros no tiramos jamón. Nos ven limpiar las piezas y ¡oh! Eso para el cocido, no. Esto es estiércol. Estos son mohos y partes enmohecidas. Esto no vale para un cocido. Esto es basura. Son todos los que han ido actuando, se han ido penetrando y eso no vale. ¿Qué conseguimos si no limpiamos bien un jamón y no quitamos todas las partes amarillas? Amargor. Amargor. Yo he visto en charcuterías vender el jamón en lonchas y no lo han limpiado, y cuando la gente se echa una tapa en la boca, qué pena de producto, porque estamos amargando. Todo ese ribete amarga en boca. El jamón tiene que estar perfectamente limpio y todo lo que se tira es porque nos sirve. Hay que aprovechar las partes nobles, no lo que nos sirve. Entonces, es muy importante la limpieza del jamón, que no queden restos amarillos. Que no queden restos amarillos, ¿para qué? Para evitar todo eso, para evitar el amargor. Para evitar el amargor. Muy importante, las manos siempre limpias de grasa, para evitar que cuando ustedes corten el jamón, el cuchillo se deslice de la empuñadura, y si tenemos un poco de grasa es muy fácil que la mano se vaya. Siempre es muy importante, con papel, las manos lo más libres posible de grasa, siempre en prevención de posibles accidentes. Siempre tenemos que ir evitando los posibles accidentes en casa. Y eso es un poco lo que yo les aconsejo para cortar el jamón en sus casas. Les voy a ir cortando unas piezas mientras les comento las variedades de jamón. No sé si conocen todas las variedades del jamón que tenemos entre serranos e ibéricos. Hay 7 variedades, 3 variedades de jamón serrano y 3 variedades de jamón ibérico. Las de serrano varían según su curación y, sin embargo, las del ibérico varían según genética y alimentación. En las del serrano tenemos 3 tipos de jamón. El jamón que más bonito suena es el jamón de bodega, ¿no? Que suena a un manjar, ¿no? Es el jamón más inferior que existe en el mercado. Es un jamón que sale con una curación de 9 meses mínima, y la cual es un jamón bastante económico, pero es un jamón que no ha tenido un buen trato. Se suele utilizar pues para cocinar, para hacer a la plancha. Es un producto que a mí sinceramente no me gusta, porque con un poco más nos vamos al reserva. El reserva ya es un cochino con un peso mínimo de 7 kilos y un máximo de 8. Esto es un jamón de reserva, es un jamón que ya nos da beta. Esto es un jamón de calidad, es un jamón, llevo muchos años trabajando con él y me encanta porque es un jamón dulce, un jamón que está bajo en sal. ¿Qué problema tienen? Pues, ¿por qué son un poco más caros? Pues porque al poner menos sal en el jamón, la curación es más larga. La sal lo que hace es deshidratar la carne. Entonces, cuanto más sal pongamos y más días en sal tengamos el jamón más va a ir deshidratándose más rápido. Y ahora cada vez se cuida más el producto. Cada vez intentan tener un producto más sano y más equilibrado. Cuando el jamón entró en la dieta mediterránea, se tuvo que bajar la sal. Y de hecho, el queso duplica en sal al jamón. En un análisis orgánico tiene mucha más sal un queso que un jamón. Entonces eso ha llegado porque han cambiado las formas de curación. Cuando mis padres curaban jamón, pesaban el jamón en sangre, y si pesaba 21 kilos tenían 21 días, si pesaba 30 kilos 30 días. Ahora no. Ahora el jamón, lo primero, ya no les meten tanto peso como les metían. Antes hacían torres impresionantes de jamones. ¿Qué pasa? Que el de abajo salía una mojama. ¿Por qué? Pues porque había perdido mucho
muchísima agua y muy rápido. Ahora se intentan poner torres mucho más bajas y las van cambiando, las van rotando casi semanalmente, ¿sabes? Las cambian. A los 7 días invierten, ponen una arriba, ponen otra abajo e invierten. ¿Qué conseguimos? Pues que el jamón sea mucho más jugoso. Dado que hay tanto trabajo porque los cochinos sean de calidad, pues vamos teniendo cada vez que sea un producto más sano y más equilibrado. El tercer jamón que tenemos en Serrano es el Gran Reserva. El jamón Gran Reserva es un jamón que tiene que tener un peso mínimo de 8,5 kilos para arriba y una curación mínima de 15 minutos, de 15 meses. Con 15 meses la curación del jamón es buena, pero normalmente ninguno se queda en 15. Normalmente la mayoría se van a más. Esos son los 3 tipos. En la parte ibérica es un poco más compleja. En la parte ibérica nos encontramos 4 tipos de jamón. Nos encontramos el jamón de precinto blanco, que es un jamón de cebo intenso. Más tarde nos encontramos un jamón de precinto verde, que es el jamón de campo. Y luego tenemos 2 bellotas, el de precinto rojo y el de precinto negro. ¿Qué diferencias hay? Lo que le he explicado antes, la genética. No solo la alimentación de que come bellota, sino la genética. El jamón de bellota puro, 100%, es de padres y madres ibéricas. Ese es el de precinto negro, que es un jamón. Puedes ir pasando, vayan probando jamón. Y van a ir la diferencia ahí es la genética. Sin embargo, el de precinto rojo es un jamón que tiene una madre. Sí, va a coger una tapita. Sí. Luego ya degustamos allí. Sí. El de precinto rojo es un jamón que viene cruzado. Tenemos un cruce de Duroz con ibérico. El cerdo Duroz es un cerdo que nos llegó desde Estados Unidos y que lo utilizamos para cruzar los jamones ibéricos, aunque también se utilizan en cerdo blanco. Es un jamón muy peculiar el del cerdo Duroz porque es un jamón serrano con una pezuña negra, algo que en los años del boom y del bienestar social en España fue un engaño manifiesto porque no había una norma que rigiese como rige ahora con sus precintos y sus veterinarios. Entonces, cualquiera comprábamos un jamón ibérico por 60 euros. Estábamos comprando un Duroz o un húngaro como una casa, ¿vale? Entonces, ahora ya cada vez está. Dentro de la genética, tanto el jamón ibérico de precinto blanco como el jamón ibérico de precinto rojo, como el jamón ibérico de campo de precinto verde, llevan cruce Duroz, mínimo de un 50%. Es decir, padre Duroz y madre ibérica. La madre siempre es ibérica, pura. Lo que va cambiando es el padre. Y luego tenemos el 75%. El 75% nos llega de que el padre es 50% ibérico y 50% Duroz. ¿Por qué tenemos ahora tantas cosas? Pues porque ya no se monta ninguna cochina. Ahora todo es in vitro, es decir, todo viene de laboratorio. Ahora queremos obtener el cerdo que nosotros deseamos en nuestra granja. Si deseamos que sea un 50-50, si deseamos que sea un 75, todo es genética. Todo lo tenemos conseguido en los laboratorios. Inseminación y elegimos lo que queremos.
Bueno, estamos cortando la maza. Es muy importante. Los que han probado el jamón, ¿han notado que el jamón es dulce? ¿Han notado que la sal cuesta aparecer en el jamón? ¿Lo han notado? De que no aparece la sal de repente, sino que nos llega antes a la parte dulce. Saben que en la lengua, en la boca tenemos distribuidos los amargos por un lado, los salados, los dulces. Pues es lo que les decía. Tenemos el jamón de calidad. Este jamón debería salir con 12 meses. Este jamón tiene cerca de 17 meses. Un jamón que ronda el año y medio en una pieza de 7,5 kilos. Dese en cuenta cómo el querer hacer bien las cosas nos da productos impresionantes. Han visto que vamos cortando y llegamos hasta el final. Y si hemos terminado de cortar aquí, volvemos aquí. Si usted está cortando aquí y llega aquí y se vuelve a venir aquí, usted irá haciendo un socavón. Entonces, ¿cómo evitamos que hagan esas curvas? Las evitamos empezando donde hemos cortado la última loncha. La última loncha mía está aquí, pues volvemos aquí a esta zona. Volvemos a esta zona y seguimos. Entonces el jamón irá siempre lo más recto posible. Es muy importante que lleguemos hasta el final. Vamos a maridar. José Fernando, vamos a maridar. Perfecto. Vamos a maridar. El jamón es como los ojos azules, pega con todo. Entonces, hoy vamos a maridar con un espumoso de nuestra tierra y van a ver las sensaciones que aporta el jamón al vino. Fernando enseguida les irá contando, pero van a notar que es la grasa que aporta el jamón, cómo llega con ese espumoso. ¿Han visto lo que tiene el jamón abajo? Eso es grasa que se va acumulando de ir cortando. Si esta grasa no se elimina, esta grasa funde a 27 grados. Nuestra mano sin cortar tiene 35. Cuando estamos trabajando alcanza algo más. Esta grasa se derrite, empieza a chorrear por aquí y es un posible accidente. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado y el cuchillo está muy afilado y hacemos fuerza, es muy importante que la mano se vaya. Entonces, siempre que se nos acumule ahí la grasa, tenemos que irla eliminando. Siempre evitar posibles accidentes domésticos, porque hay mucha gente que se ha cortado y no vuelve a cortar jamón. Y qué pena no poder disfrutar de un manjar como el producto por excelencia a nivel mundial, que es el jamón. Entonces, es una pena. Evitemos siempre accidentes. Voy a cortar unos platos para que podamos
maridar el jamón. Mientras tanto, les cuento un poco de la historia del jamón. El jamón no se inventó hace 15 días. El jamón nos llega de los fenicios. El siglo II antes de Cristo, los fenicios fueron los que trajeron el jamón a Hispania. Y en la época de la romanización del Imperio Romano se convirtió en un producto que solo podían tomar las altas clases sociales. Era un producto carísimo, era un producto muy valorado en Roma. De hecho, fíjense si era valorado, que en aquella época ¿esta es cámara? Bueno, acuñaron monedas con la pata del jamón. Imagínense en esa época cómo estaba devalorado el jamón, que llegaron a acuñar monedas. Ahora después los pasarán para que las vean. ¿No ve? Acuñaron monedas de la época. Era un producto sobrevalorado. Y no se piensen que hemos inventado nada ahora. El jamón se curaba de la misma manera. Lo mataban siempre en invierno, no tenían las cámaras que tenemos ahora. Siempre para San Martín, aprovechando los fríos y los hielos, elaboraban los jamones, los colocaban en una tina, los tenían 7 días, a los 7 días los sacaban y los invertían. Los que estaban abajo pasaban arriba y viceversa. 7 días más tarde los sacaban y los ponían, los lavaban con agua caliente para perder toda la sal y los dejaban orear 2 días. Después de esos 2 días, el jamón le ponían un ungüento de vinagre y aceite para evitar que los ácaros y los bichos atacasen el jamón. Estamos hablando de 2 siglos antes de Jesús, es decir, de los fenicios, antes de Cristo. Y no ha cambiado nada. Lo único que con las cámaras que tenemos ahora hacemos jamón todo el año, pero el tratamiento es el mismo. Y el consumirlo, pues los jamones estaban para las clases sociales altas, era obvio. Hablan los estudios que por entonces costaba 20 denarios un jamón, algo que los pobres no podían gastar en una sola comida. Entonces, estaba dedicado. ¿Cuándo se consumía el jamón? Tampoco lo hemos descubierto ahora. Lo tomaban antes de los grandes banquetes, tomaban el jamón. Y después, para aplacar la gran ingesta de alcohol, tomaban el jamón de nuevo. Es decir, hacen lo que nosotros, tomamos jamón en el cóctel y en la barra libre. O sea, venimos descubriendo América y los fenicios y los romanos ya lo hacían. Hacían lo mismo que nosotros. De ahí que en uno de los escritos hablaba el poeta Marcial, un poeta de la época muy conocido, muy famoso, y decía: de las Hispanias traedme a mí jamón y que los golosos se ahiten de carne. Es decir, que se coman todo el cerdo que quieran, pero que el jamón me lo traigan a mí para Roma, que es lo que estoy esperando. Entonces, ya les comento, nada nuevo. Y bueno, termino este plato y vamos a dar paso a la charanga que están esperando para animarnos. A
¿Habéis terminado? Vale. Con el maridaje de este espumoso, les hablará ahora José Fernando. Qué rico, cómo me gusta. Es mi vino favorito. Bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes esta masterclass. Espero haberles ayudado y haberles introducido en la cultura del corte de jamón, aportando un granito de arena dentro de sus casas. El jamón lo vamos a degustar por completo en el stand del fondo, donde el stand que lleva mi nombre. Vamos a degustar para todo el mundo, vamos a ir cortando jamón para que todo el mundo pueda probarlo. Así que simplemente gracias a Diputación y gracias a ustedes.